En cierta ocasión, cuando le pidieron a Jesús que los que le estaban alabando se callasen, él replicó con estas palabras que encontramos aquí. Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Yo soy un convencido de que este versículo anunciaba cómo los creyentes, los cristianos durante el tiempo, iban a callar. Y en el siglo XIX iba a ser necesario que las piedras, a través de la arqueología, nos hablasen de nuevo. No obstante, pensando, bueno, tantas piedras hay en la Biblia, porque hoy no os voy a hablar de arqueología. Tantas piedras hay en la Biblia, ¿y si esas piedras nos pudiesen hablar también? ¿Creéis que hay muchas piedras en la Biblia o hay pocas? ¿Podéis recordar algunas piedras que se mencionan en la Biblia? Rocas fuertes. Vamos a echar un vistazo a algunas de estas piedras, porque no todas se usaron para lo mismo. Había piedras que usaban para algunas cosas, otras que no. Vamos a comenzar con algunas piedras que estorban. En la Biblia encontramos alguna piedra que estorbaba. Y para ello vamos a buscar en Génesis 29:10. Y encontraremos allí una piedra que estorbaba. Jacob, después de huir de su hermano, estuvo viajando y llegó al final a la zona donde vivían sus familiares, y allí se encontró a los pastores que esperaban poder abrevar a sus ovejas, y les dijo, bueno, ¿y por qué no las abreváis? Y ellos le respondieron, pues hasta que no estén suficientes pastores como para mover la piedra que nos tapa el abrevadero, pues no podemos. Así que leemos pues en Génesis 29:10, cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, con las ovejas de Labán su tío, llegó Jacob, removió la piedra de sobre la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Así que Jacob tuvo que retirar esa piedra que estorbaba para que pudieran beber. Esta fue una piedra de estorbo. Hay más piedras. También había piedras dañinas. Encontramos varias de ellas. Vamos a ver solamente un par de ejemplos. El primero lo encontramos en 2 de Samuel 16, 5 y 6. Aquí, para ponernos en contexto, el rey David estaba sufriendo un ataque de parte de su hijo, Absalón, el cual había entrado en Jerusalén para conquistar el reino. Y David huía de su hijo hacia el río Jordán para atravesarlo. En el camino, un hombre descendiente de la tribu de Saúl, amigo de Saúl, se encontró con David y le recriminó haberse hecho con el trono, y lo hizo de una forma violenta. Y aquí aparecen las piedras. 2 de Samuel 16, 5 y 6. Cuando David llegó a Baurim, un hombre de la familia de Saúl, llamado Simeí, hijo de Gera, salió maldiciendo y echando piedras contra David y contra sus siervos, aunque toda la tropa y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Este Simeí comenzó a lanzar piedras con intención de hacer daño a David, es decir, de dañar. Otras piedras dañinas, no os he pasado aquí. Otras piedras dañinas las encontramos en Juan 8:59. En esta ocasión es Jesús quien está enseñando en el templo, que está hablando de sí mismo como pan de vida, que les está invitando a comer su carne y beber su sangre. Y entonces los judíos llega un momento en que ya no soportan más la predicación de Jesús y deciden poner cartas en el asunto, y fue actuar de una forma también violenta. Juan 8:59 nos dice: entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se encubrió y salió del templo. Jesús pues tuvo que salir huyendo de esas piedras que querían dañarle. Pero no todas las piedras que encontramos en la Biblia son malas. Hay piedras útiles. Piedras que fueron muy útiles en su momento. Vamos a ir viéndolas. Vamos a buscar ahora en Génesis 28:11. Aquí Jacob
volvemos a encontrarnos a Jacob. Jacob con las piedras se debía llevar bastante bien, porque se encontró con varias de ellas. Aquí estaba viajando, iniciando su viaje de huida de Esaú, cuando decidió descansar cerca de Betel, que entonces se llamaba Luz, y allí se puso a descansar, a dormir, y antes de echarse a dormir buscó una piedra. Génesis 28:11. Llegó a cierto lugar y durmió allí, porque el sol ya se había puesto. Tomó una piedra y la puso de cabecera y se acostó. Así que esta piedra fue útil para Jacob porque le sirvió como cabecera para dormir. Se echó en el suelo y la cabecita apoyada en una piedra. Luego veremos que la piedra no era una piedra chiquitina, era una piedra bastante grande. ¿Qué otras piedras de utilidad tenemos? La vamos a buscar en Éxodo 17:2. Había una pelea con los amalecitas. Josué había salido a pelear con ellos y Moisés subió al monte y en el monte se puso a interceder por el pueblo de Israel para conseguir la victoria. Y cuando Moisés levantaba sus manos con su vara, el pueblo de Israel ganaba. Pero como se cansaba, pues bajaba las manos y el pueblo de Israel perdía. Y allí, acompañado de su hermano Aarón y de su cuñado Ur, ellos decidieron también buscar una solución y encontrar una piedra útil para solucionar el problema. Éxodo 17, estaba yo en el 7, 17:12, nos dice: pero las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, uno de un lado y otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Así que esta roca fue bastante útil. Permitió que Moisés se sentase y que sus hermanos, su hermano y su cuñado, que eran tan ancianos como él, pues tuviesen las manos a una altura que les permitiesen sujetársela, las manos. Así pues, vemos esta silla piedra, bastante útil. Primera de Samuel 6, 14 y 15 nos cuenta la historia de otra piedra. Recordáis que en un momento determinado de la temprana historia de Israel, el arca cayó en manos de los filisteos. Los filisteos se llevaron el arca a sus ciudades y allí el arca empezó a darles problemas. La llevaban a un sitio, el dios Dagón se cayó, al final resulta que empezaron a tener tumores y se la llevaban a un sitio y al final llegó una ciudad y dijo: oye, no me la traigáis aquí, que nos vamos a morir todos. Y decidieron que tenían que devolver a Israel ese arca. Y lo hicieron tomando dos vacas recién paridas que nunca hubieran tenido su yugo puesto, y en un carro las mandaron para Israel. Y cuando llegaron al territorio de Israel, nos encontramos con este momento en el cual los hombres de Israel ven el arca, se ponen muy alegres y deciden utilizar también una piedra que les ayude. Segunda de Samuel 16, versículo, perdón, he visto mal la referencia, es Primera de Samuel 6, 14 y 15. Dice así: el carro llegó hasta el campo de Josué en Bet-Semés y paró allí, donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja con las alhajas de oro y la pusieron sobre aquella gran piedra. Y aquel día los hombres de Bet-Semés sacrificaron holocaustos y mataron víctimas en honor del Señor. Así pues, esta piedra fue útil y honrada. Pudo tener sobre ella el arca de Dios. La presencia misma de Dios, simbolizada en ese arca, estuvo colocada sobre esa gran piedra en el mismo campo que Josué había pedido como heredad en Canaán. Vamos a ver otra piedra. Esta también se encuentra en Primera de Samuel. Está en el capítulo 14 y versículos 33 y 34. En este momento Saúl ya era rey, tenían problemas con los filisteos, tenían mucho miedo. Al final, gracias a Jonatán, hubo una gran victoria
y Saúl había dicho que nadie comiese hasta que hubieran vencido a sus enemigos. Así que todo aquel día estuvieron peleando y peleando sin parar hasta que al final los hubieron vencido. Se hicieron con todas sus posesiones, con todos sus animales, pero tanta hambre tenían de no haber comido en todo el día y a estar peleando, que empezaron a comer la carne con la propia sangre. Y avisaron a Saúl: el pueblo peca. Y Saúl tomó sus decisiones ayudado precisamente de una roca. 1 Samuel 14, 33 y 34 nos dice: avisaron a Saúl: el pueblo peca contra el Señor comiendo con sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodad acá una piedra grande. Y Saúl volvió a decir: esparcíos por el pueblo y decidle que traigan cada uno su vaca o su oveja, y degolladlas aquí, y comed. Así no pecaréis contra el Señor comiendo con sangre. Y el pueblo trajo cada cual su vaca aquella noche, y la degollaron allí, en esa gran piedra que Saúl había elegido. Ante el problema, una piedra grande, y aquí traed los animales, los matamos y los ponemos en la piedra para que la sangre salga del animal y podáis comer la sangre limpia. Fijaros si fue útil esta piedra. Vamos a ver aún otro ejemplo más de piedra útil. Esta la conocemos. Una piedra se alió con unas cuantas para tener utilidad. La encontramos en 1 Reyes 18. Esta historia es mucho más conocida, ¿verdad? Elías junta al pueblo y propone un reto: el que si Baal es el Dios, pues que lance fuego y consuma el sacrificio. Y estuvieron los sacerdotes de Baal intentando una y otra vez que descendiese fuego, pidiéndole, mientras el propio Elías se burlaba de ellos. Y cuando llegó el momento de demostrar quién es Dios verdadero, pues Elías, ¿qué usó? Piedras. 1 Reyes 18, 31 y 32. Elías tomó 12 piedras, una por cada tribu de Jacob, a quien el Señor había dicho: Israel será tu nombre. Con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar que diera cabida a 2 medidas de grano. Estas piedras, pues, esta vez no fue una sola, varias juntas hicieron un altar para alabar al Señor. Nuevamente, piedras útiles que alaban, en este caso, al Señor. También había otro tipo de piedras. En la Biblia podemos encontrar piedras proféticas, piedras que anunciaban, que eran una profecía en sí mismas. Vamos a leerlo. Estamos ahora en Jeremías. Jeremías, en sus últimos años de vida, después de la destrucción de Jerusalén, fue llevado a la fuerza también a Egipto por los disidentes. Y en Egipto ellos esperaban encontrarse a salvos y libres de los ataques del rey Nabucodonosor. Y entonces a Jeremías Dios le pidió que hiciese una profecía usando piedras para hacerla. Y la encontramos pues en Jeremías 43, versículos 8 al 10. Dice así esta breve profecía: en Tafnes, en el territorio de Egipto, el Señor dijo a Jeremías: toma unas piedras grandes y cúbrelas de barro en un horno de ladrillos que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnés, a la vista de hombres judíos. Y diles: así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: yo enviaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que escondí aquí, y tendrá su dosel sobre ellas. Vemos pues que ante la pregunta si estaban a salvo del rey Nabucodonosor o no, Dios cogió unas piedras, Jeremías tomó esas piedras, las cubrió de barro y dijo: aquí mismo, sobre estas piedras, vendrá el rey Nabucodonosor y pondrá aquí su solio para atacar a Egipto. Ese que tanto teméis, pues os va a venir. Es decir, fueron unas piedras proféticas. Perdóname, a veces se me pasa, no os lo he pasado ahí. Y también había otras piedras, piedras de testimonio, piedras que daban testimonio de algo. La primera de las piedras que vamos a ver es la que se encuentra en Josué 4, 5 y 7. Después de que el arca de Dios
cruzase el Jordán. Cuando el arca de Dios tocó el Jordán se abrió. Y Dios le dijo a Josué que tomase piedras del propio lecho del río. Dice así Josué 4, 5 y 7. 5 al 7, perdón. Y les dijo: pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de Israel, para que sean señal entre vosotros. Y cuando mañana vuestros hijos pregunten a sus padres: ¿qué significan estas piedras?, responderéis que el agua del Jordán fue dividida ante el arca del pacto del Señor, que cuando ella pasó el Jordán, el agua se dividió, y esas piedras servirán a los israelitas de monumento conmemorativo para siempre. Fueron piedras de testimonio, piedras que hablaban en realidad. Estaban ahí puestas para que la gente preguntase: ¿qué hacen ahí esas piedras? Y entonces poder decir: bueno, esas piedras están allí porque el arca del Señor pasó el Jordán en seco y el pueblo de Dios pudo pasar a este lado del Jordán. Piedras de testimonio. Ahora vemos una piedra que tenía pluriempleo. Había servido a Jacob para un propósito, ahora le servía para otro. En Génesis 28, él ya había tenido el sueño de la escalera. Mientras él dormía apoyado sobre aquella piedra, soñó una escalera donde los ángeles de Dios subían y bajaban, y Dios en lo alto le hizo la promesa de acompañarle toda su vida. Y así, versículo 18 nos dice: Jacob se levantó temprano esa mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. Así que le había sido útil para almohada, pero además él la utilizó con otra utilidad: ser un testimonio, ser algo que dejase claro: aquí Dios se ha aparecido y aquí Dios me ha hablado. Esta es Betel, la casa de Dios. Y tal vez como piedra de testimonio tenemos que acudir a estas piedras. Son precisamente las piedras que se llaman del testimonio. La encontramos en Éxodo 31. Son tablas que contienen los 10 mandamientos y que fueron escritas ¿por quién? Por Dios mismo. Esta vez son piedras escritas, grabadas por el mismo dedo de Dios 2 veces. Estas son las segundas. Las primeras se rompieron. Y Dios le dice así a Moisés. Éxodo 31, 18. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Cada vez que pensamos en las tablas del testimonio, ¿de qué dan testimonio? Del propio carácter de Dios. Nos dan testimonio de quién es Dios y qué quiere para nosotros, con sus 10 mandamientos escritos sobre ellas. Así pues tenemos nuestras piedras. ¿Y no os gustaría que alguna os hablase esta mañana? ¿Le pedimos alguna que nos hable? Vamos a pedirles algunas que nos hablen, ¿vale? He decidido entrevistar a 4 piedras. Las he entrevistado y ellas me han contestado y os voy a decir lo que ellas me han dicho. ¿Os parece bien? ¿Sí? Pues vamos a hablar de la piedra que voló. Así que fui a entrevistar una piedra que voló. Una piedra chiquitina, la tengo aquí. No es muy grande, y es la piedra que voló. ¿Qué piedra voló? Pues yo no lo he oído bien, pero me parece que iba bien encaminado. Bien, aquí tenemos la piedra que voló. La podemos encontrar en 1 de Samuel. Vamos a leer el texto. 1 de Samuel 17. Esta piedra fue usada por David, el jovencito David, para conseguir la victoria sobre el gigante Goliat. 1 Samuel 17 nos dice, versículo 40, David tomó su cayado, eligió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su bolsa pastoril, y con la honda en su mano fue hacia el filisteo. Pues le pedí a una de estas piedras, de estas 5, que me contase. Oye, ¿cuál fue tu experiencia? Háblanos un poco de ti. Tal. Entonces ella pues, me comentó, mira, yo nací en una montaña.
Y con la lluvia y tal, pues me caí de un trocito y caí en un arroyo. Y una vez en el arroyo me encontré con otras piedrecitas y poco a poco iba bajando con el agua. Es un canto rodado, como lo conocemos. Y iba paseando y de repente el agua paró, aquel arroyo seco, y me quedé quieta. Le pregunté y tal, y me dijo, no, que es que claro, cuando llueve mucho hay agua y cuando llueve poco no hay agua. Bueno, pero ¿esto a dónde lleva? Esto creemos que lleva al mar. No llevaba al mar, llevaba al río Jordán y el río Jordán moría en el mar muerto. O sea que ni siquiera al mar. Pero bueno, pues a ver si llegamos al mar. Y meses después volvió otra vez agua, venga, otra vez a viajar. Y así me contaba ella, estuve muchos meses y años viajando. Me movía un poco, luego me paraba. Y así, pues mi única intención en este mundo era que al final, a lo mejor llegaba al mar. Y lo demás, pues me daba igual. No tenía ningún interés en nada. Cuando un joven me coge con otras piedras que tenía yo al lado y me mete en una bolsa. Toda oscuridad. Parecía de noche de repente, con la acostumbrada que estaba yo a ver la luz del sol. Sin embargo, todo oscuro. Bueno, pasó poco. De repente, otra vez luz, la mano empezó a revolver entre nuestras 5 y me cogió. Me cogió y me colocó en un sitio de cuero raro. Y dije, bueno, ¿y aquí qué va a pasar ahora? Y en ese momento me di cuenta de que no iba a llegar al mar, de que ya no estaba en el arroyo. Entonces, ¿para qué? Mi vida no tenía sentido ya. Si lo único que me apetecía era llegar al mar, ahora, ¿cómo voy a llegar al mar? Y entonces llegó lo peor. Eso empezó a dar vueltas, menudo mareo. Vueltas y de repente, sin darme ni cuenta, estaba volando. ¿Qué hace una piedra volando? Si yo soy de las que están arrastradas por el suelo, no estoy hecha para volar. Pero ahí estaba volando, hasta que me detuve en la frente de un gigante. Y el gigante cayó al suelo. Y entonces me di cuenta de que una piedra sin esperanza, sin anhelo, hecha para arrastrarse por el suelo, podía tener una victoria enorme. No sé si a vosotros os ha pasado alguna vez que os habéis sentido que no valéis para nada, o que vuestra utilidad es muy reducida, tenéis pocas aspiraciones, pero Dios sí tiene aspiraciones para nosotros. Dios sí quiere que nosotros seamos algo grande, que tengamos victorias. Él quiere que lo que nos pide que hagamos, lo hagamos. Aunque creamos que no podemos. Aunque creamos que no podemos volar. Si Dios te dice, vuela, vuela. Él te dará la victoria. Nosotros podemos usar también piedras que tengamos victoria. Puestos en las manos de Dios tendremos nuestra victoria. Entrevisté a una segunda piedra. Esta piedra fue la piedra que cayó al suelo. Se cayó. Estaba en la mano de una persona y decidió caerse al suelo. La historia la encontramos en Juan 8:7. Y cuando hablaba con ella, con la piedra, me decía, mira, yo soy una piedra que fui llevada a Jerusalén para hacer la obra. Allá había una obra que hacer, una obra muy importante, es la obra del templo. Y entre cositas que hacían y tal, al final pues algún trozo grande se va quedando por el suelo y yo era una piedra, ¿veis? Aquí tengo la piedra. Una piedra que había sido, digamos, de escombros del templo, que estaba en plena construcción. Y un joven me cogió y me levantó y la utilizó. Y observé, me decía ella, que otras personas también estaban haciendo lo mismo. Al final se juntó un montón de gente con piedras en la mano y me pregunta, ¿qué hacemos aquí? Y entonces me di cuenta, claro, había una mujer también, una mujer pecadora, que estaban siendo acusada de un pecado terrible. Y entonces, claro, ahora ya sé lo que hago aquí. Yo estoy aquí para hacer justicia. Y voy a hacer justicia. ¿Qué dice la ley?
de las mujeres que actúan como ha actuado esta persona, esta mujer, que hay que apedrearla. Y qué mejor para apedrear a una persona que una piedra, ¿verdad? Así que la piedra yo soy una piedra que va a hacer justicia. ¡Qué bien! Al fin voy a ser útil para algo, voy a hacer justicia. Le estaban preguntando a una persona, luego supe que era Jesús, y le preguntaban, ¿qué hacemos con esta mujer? Pero Jesús no contestaba, simplemente se limitó a escribir, escribía en el suelo, y claro, desde mi posición vi lo que escribía. Y ahí empezaba a escribir, escribía pecados. Pecados, unos parecían muy suavecitos, otros eran más graves, todo pecados. ¿Para qué? ¿Para qué escribe este hombre esto? Y las personas se acercaban a mirar. Y entonces ocurrió lo inesperado. Permitidme leerlo en Juan 8, 7. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Y entonces la piedra me contaba: ya está, mi oportunidad perfecta. Yo la primera. Yo soy la primera. Estoy aquí muy cerca, pero el joven no movía la mano. Claro, así no hay manera. Entonces me di cuenta que otras personas más mayores empezaban a tirar las piedras al suelo. Y la piedra me dice: yo no quiero caer al suelo, yo quiero hacer justicia. No quiero. Así que esperé y me di cuenta entonces también de lo que le estaba pasando al joven. El joven se daba cuenta de que algunos de esos pecados que Jesús estaba escribiendo los había cometido él. Y ya no era el que estaba sin pecado. Y entonces cambié de pensamiento. No, ya no quiero tirarme. Ya prefiero caer al suelo. Prefiero humillarme y aceptar el perdón de la persona pecadora. Es mejor perdonar que ser justiciero. Y aprendió esta piedra su lección. Nosotros también, cuando vemos el pecado, cuando vemos a la persona que peca, pensemos en esta piedra. ¿Qué es mejor? ¿Golpear al pecador? ¿O ayudarle, perdonarle, amarle y llevarle al arrepentimiento? Sepamos elegir el camino correcto. Seamos piedras que caigan al suelo y perdonen y aprenden a perdonar a nuestro hermano. Ahora vamos a la tercera encuesta. Esta piedra fue una piedra que no quiso convertirse en pan. A esta os la imagináis, ¿no? ¿Hay alguna duda de qué piedra era esta? La encontramos tanto en Mateo como en Lucas. Es la piedra de tentación con Jesús. Yo la tengo aquí. La voy a levantar con cuidado porque pesa. ¿A que no parece? ¿A que os parece un buen pan? Es que casi parece que uno tiene ganas de darle un bocado. Bueno, pues esta piedra que tuvo la oportunidad de convertirse en pan, no quiso. Y le pregunté: oye, ¿cómo es que no quisiste convertirte en pan? ¿Qué pasó? Y él pues me contó también, ella me contó lo que había ocurrido, que registran, como os he comentado, tanto Mateo como Lucas. Vamos a leer lo que registra Lucas. Lucas 4 nos dirá, versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Así que os podéis imaginar la alegría de la piedra. Que me dijo: yo cuando oí eso, me quedé primero asombrada. Porque bueno, yo soy piedra, no soy pan. Pero si fuera pan, ¿como piedra para qué le sirvo? ¿Para guarida de algún escorpión? ¿Para que alguna serpiente me pase por encima? Pero como pan, hombre, puedo alimentar a Jesús. Jesús está ahí. Y además, yo sé que es el único que puede convertirme en pan. El único que puede convertir a alguien en lo que no es Jesús. Así que ahí está. Venga, Jesús, venga, conviérteme. Pero se quedó quieto, no lo hizo, no lo hacía. ¿Y qué está fallando? Pero si es idóneo, Jesús tiene hambre. Yo puedo ser pan. Me come, ya está, arreglado.
Pero Jesús seguía dudando. No se decidía a decir las palabras. Yo pensaba, di las palabras, que quiero ser pan. ¿Qué falla? Y de repente me di cuenta de lo que estaba fallando. Estaba en la mano equivocada. La mano que me sostenía no era la de Jesús. Era del enemigo. ¿Qué pasa aquí? Y si eres hijo de Dios. Ahora caigo. Esto es una tentación. Están poniendo a prueba a Jesús. Si Él me convierte en pan, admite que haya alguna duda de que pudiera ser hijo de Dios. Pero Jesús lo tiene muy claro. Y no necesita convertirme en pan. No, yo no voy a ser una tentación. Yo no quiero convertirme en pan. Y ella se negó a convertirse en pan. No quiso ser tentación. Quiso al revés, vencer la tentación. Vencerla con Jesús. Quiso ser firme. Una piedra firme, permitidme que diga, como una roca. Ante la tentación, firmeza. Ante la tentación, no ceder. Ni, por supuesto, ser tentación para otros. Ni dejarnos llegar a ser tentación para otros. Pero cuando veamos la tentación, no ceder. Mantenernos firmes. Siempre firmes. Tenemos la cuarta entrevista, la última de esta mañana. Cuando le pedí que viniera a vernos, tenía un problema. ¿Habéis visto cuando lo han entrado aquí los diáconos, 2 diáconos, fuertes, robustos, la han entrado? Si hubiera sido la buena, hubieran necesitado algo más de 2 diáconos para conseguirlo. Así que le pedí a nuestra hermana Verónica que nos hiciese una réplica, una copia de la piedra con una misión imposible. A esta piedra sin alguna misión que no podía cumplir, era imposible poderla cumplir. Y ahora veréis por qué. Esta piedra la encontramos en Mateo 27:60, vamos a leerla. Es la piedra que cerró la tumba de Jesús y a la cual le asignaron esa misión imposible. 27:60. Y lo puso en un sepulcro nuevo, labrado en la peña. Está hablando de José de Arimatea. Puso a Jesús en un sepulcro nuevo, labrado en la peña. Después de rodar una gran piedra a la puerta del sepulcro, se fue. ¿Podemos imaginar? Esta gran piedra estaba preparada en su sepulcro y le pregunté, a ver, ¿cuál es esa misión imposible de la que me hablas? Pues mira, yo al principio pensé que mi misión estaba clara. Mi misión era cerrar, como si fuera una puerta, cerrar una tumba, abrirla cuando alguien viniera a ver el sepulcro y volver a cerrar. Es decir, iba a ser una puerta de piedra que cerraba y abría. Y quien me asignó esta tarea se llamaba José. Le conocían como José de Arimatea. Era un hombre rico, un hombre de buenos modales, espiritual, que, siendo ya mayor, estaba labrándose su sepulcro nuevo. Y era una pieza importante en ese sepulcro. Durante las obras, él vio varias veces a José de Arimatea y ya lo conocía, ese era su jefe, el que le había asignado su misión. Vale. Muy bien. Poco tiempo después, vio venir el cortejo fúnebre. Y ahí, bueno, ya voy a empezar a trabajar. Ya traen a José a enterrarlo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Me dijo la piedra. Cuando José venía con el cortejo. ¿Y ahí qué pasa? Si aquí el que tiene que entrar es José. Bueno, luego me enteré que llevaban a otra persona, a Jesús. Era Jesús el que iba a ser enterrado. Y José fue el que dio la orden de que la piedra, de que yo empezase a rodar y cerrase la puerta. Bueno, simplemente había cambiado de patrón. Ahora ya no trabajaba para José, ahora trabajaba para Jesús. Bueno, pero esa no parece una misión imposible. Era muy fácil. Sí, la cosa se complicó luego. En cuanto aclaró el día, vinieron unos cuantos romanos, unos cuantos fariseos, unos cuantos sacerdotes,
y empezaron a ponerme un sello. Bueno, ahora resulta que ya no puedo abrirme, porque si me abro rompo el sello. Así que, ahora otra misión, quedarme quieta. Bueno, y dejaron allí unos cuantos guardias. Digo, igual quieren saber si lo hago bien o mal. Bueno, yo aquí quietecita, no me muevo para no romper el sello. Y la misión de repente había cambiado. Mi misión ahora no era servir de puerta, era no moverme. Pero me di cuenta de que el problema no era no moverme, el problema era que ahora no tenía que dejar entrar a nadie, sino que tenía que impedir que el que estaba dentro saliera. Y esa sí que era una misión imposible, porque de repente aparece un ángel, hay un terremoto, yo lo siento, pero el sello quedó roto. El ángel, unos cuantos hombres me habían movido, pero el ángel simplemente apoyó la mano, y ala, ya fuera. No, pero es que mi misión es estarme quieto, no, imposible. No podía estarme quieto. Un ángel me había dicho que me moviera y yo me tuve que mover, es que no podía hacer otra cosa. Y ahora, impide que Jesús salga. Pues no, Jesús salió. A ver quién impedía que Jesús saliera. Yo no puedo. La piedra no podía impedir que Jesús saliera. Nosotros también somos piedras con misiones imposibles. Si dentro de nosotros está Jesús, ¿quién va a impedir que salga? ¿Quién va a impedir que en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestra forma de pensar, no salga Jesús? Está ahí. No podemos callarlo. Y lo van a intentar. Pueden ridiculizarnos. Pueden intentar que dejemos de hablar. Oye, tú callado. Lo han intentado con muchas personas. Pero no pueden evitar que ese Jesús salga. Y si vemos algún impedimento, quitémoslo. No hay impedimento que pueda hacer que Jesús salga en nuestra vida. ¿Y cómo conseguir que nosotros seamos piedras útiles? Piedras que tengan, como a que estas piedras tengan lo que es necesario para mantenerse firmes, para ser victoriosos, para perdonar, para dar testimonio. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos convertirnos en este tipo de piedras? Vamos al apóstol Pedro y él nos contará cómo conseguirlo y qué somos en realidad. Primera de Pedro 2, versículo 4, y también leeremos inmediatamente después el 5. Pedro, que conocía bien a Jesús, nos dejó estas palabras escritas. Primera de Pedro 2:4. Acercaos a Él, a Jesús, acercaos a Jesús, piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Es decir, ¿cómo vamos a conseguir ser unas piedras útiles? Acercándonos a la piedra viva. La piedra viva que es Jesús. Si nos acercamos a Él, tendremos las fuerzas necesarias para ser esas piedras. ¿Y qué nos dice además el apóstol Pedro? Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro no se limita a decirnos que nos acerquemos a Jesús. Nos invita a ser piedras vivas, que juntas formamos un cuerpo, una iglesia. No estamos solos, estamos unidos. Somos piedras diferentes. Unas tienen un tamaño, otras otro. Unas son más útiles, otras aparentemente menos. Cada una tiene su sitio y su misión. Pero todas juntas forman una unidad. Pero no formamos una unidad solamente para ser aquí iglesia. Hay algo más. Permitidme un texto de Ellen White que nos dice así, está escrito en Conducción del Niño: ahora estamos en el taller de Dios. Muchos de nosotros somos piedras ásperas, sacadas de la cantera. Pero a medida que sintamos la influencia de la palabra de Dios, desaparece toda imperfección y estamos preparados
para brillar como piedras vivas en el templo celestial, donde nos asociaremos no solo con los santos ángeles, sino también con el mismo Rey del cielo. Si aquí llegamos a ser piedras vivas, seremos parte del templo del cielo. Estaremos delante de nuestro Rey celestial. Y quiero también terminar con un texto también nuevamente de Elena White, esta vez en Joyas de los Testimonios, que nos resume todo aquello que he querido presentaros en esta mañana. Dios me presenta esta advertencia como especialmente necesaria para vuestro bienestar y el mío. Él os ama con un amor inconmensurable, no se puede medir su amor. Ama a vuestros hermanos en la fe y obra con ellos con el mismo fin con que obra con vosotros. Dios está obrando en mí, puedo estar seguro de que también lo está haciendo en mis hermanos y en mis hermanas. Su iglesia en la tierra ha de asumir proporciones divinas ante el mundo como templo edificado de piedras vivas, cada una de las cuales refleje luz. Ha de ser la luz del mundo, como una ciudad asentada sobre una montaña que no puede ocultarse. Está construida, la iglesia, de piedras puestas lado a lado, que se adaptan una a la otra y forman un edificio sólido y firme. No todas las piedras tienen la misma forma. Algunas son grandes, otras pequeñas, pero cada una tiene que ocupar su lugar. Y el valor de cada piedra queda determinado por la luz que refleje. Tal es el plan de Dios. Él desea que todos los que trabajen para Él ocupen un lugar señalado en la obra para este tiempo. Si todavía no conoces tu lugar señalado, pídele al Señor que te lo muestre. Tal vez creas que estás en un arroyo y que solamente sirves para eso. Pero el Señor ahí tiene una obra para cada uno. Si aún no la has descubierto, búscala, porque tú eres una piedra viva que brillará en la iglesia y brillará para el pueblo de Dios durante la eternidad. Os animo a que seamos todos esas piedras vivas. Amén.